Bueno, está llegando cerca de las 4:05, teniendo cerca ya de 50 personas conectadas y reiterando el pedido del doctor Leiva de tratar de conectar la cámara para que podamos tener contacto visual previo al comienzo de la clase y eventualmente poder interactuar con el doctor en lo que haga falta. Bueno, solamente unas pequeñas palabras para recibir al doctor Leiva Fernández. Desde ya es un inmensísimo honor el que tenemos en la maestría de poder contar con su presencia, con un docente de la calidad y de la jerarquía del doctor Leiva Fernández. El doctor es doctor en ciencias jurídicas, profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor extraordinario de la Universidad Austral Argentina, profesor honorario de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Perú, profesor honorario de la Universidad Católica de Santa María, profesor titulado en la Universidad de Buenos Aires. En lo que respecta a su actividad de los últimos años, ha presidido las jornadas de Derecho Civil que se dictaron en la Universidad de La Plata, pero sobre todas las cosas, y yendo a algo mucho más sencillo, debe ser, si no es la persona que más sabe de contratos en el país, anda por ahí, con lo cual hoy va a ser un enormísimo placer el que tenemos de escucharlo. Con lo cual no los aburro más con esta presentación y doctor, quedamos en sus manos para disfrutar de su clase. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, por tus palabras. A mí me van a ver frecuentemente porque tengo un departamentito ahí en Salta. Así que en cualquier momento me voy de visita. Preparen las empanadas. Bueno, un gusto, no sé, en todo caso, la primera conmigo para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer. Preferiría que sea personalmente, pero bueno, esto es lo que hay y tenemos que adaptarnos. El tema que voy a tratar hoy les va a llamar un poco la atención. Les señalo algo que ustedes ya saben, que como máster que es, pretendo exceder los conocimientos de un curso regular de una carrera de grado. De modo que hay cosas que puedo llegar a decir que a lo mejor pueden resultar desopinables, pero que en todo caso valen la pena ser analizadas e investigadas. En la clase de hoy, espero que haya otra después porque es muchísima tarea, sé que tienen otros profesores también del área de contratos, pero yo prefiero tratar algunos temas que me parece que son muy interesantes y que no se vinculan en forma muy directa a los contratos, pero sí es la única oportunidad que van a tener de escuchar estos análisis. De modo que voy a empezar con el tema de la publicidad de la ley. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con contratos? Y bueno, yo les reconozco, tiene poco que ver con contratos, pero es la única oportunidad que van a tener muy posiblemente de escuchar este punto. Nosotros partimos, todo el sistema jurídico, todos los sistemas jurídicos parten de una ficción. La ficción es que la ley se reputa conocida por todos. Pero es una ficción, realmente no es la realidad. Si yo desde Buenos Aires, donde estoy ahora, quisiera y pudiese ir a Salta en auto, atravesaría un montón de jurisdicciones con normas absolutamente desconocidas para mí. No tendría en realidad cómo conocerlas porque llego allí, me conecto con internet y, por ejemplo, el boletín municipal de, no sé, de Villa del Totoral va a estar desactualizado y no voy a tener cómo saber realmente cuáles son las reglas de la jurisdicción por la que atravieso. De modo que en realidad es una ficción. Claro que si vamos a ser realistas y decimos es una ficción, dejémosla de lado, tenemos que ver con qué la sustituimos. Y la realidad es que no hay mucho con qué sustituirla. Ese es un tema
delicado del derecho, un tema muy profundo del derecho. Por otro lado, uno no puede, porque está aceptado así en derecho positivo argentino, pero en casi todas las legislaciones, la ignorancia del derecho no sirve como pauta excusatoria de nada. El derecho se supone que es conocido por todos y la verdad es que en la realidad no es así. Pero bueno, vayamos concretamente a las leyes. Hay dos sistemas de publicidad de la ley. Uno que se conoce como publicidad material y otro que es publicidad formal. El más antiguo es la publicidad material. Es lo que sucedía en la colonia, por ejemplo, en los espectáculos infantiles en los colegios. Aparece el aguatero, aparece el vendedor de velas, aparece el sereno y a veces también aparece el señor que pregona bandos, el pregonero. Este señor se ponía en una de las esquinas caracterizadas del pueblo, había un toque de tambor o de clarín y empezaba a leer en voz alta las nuevas órdenes. Y eso hacía que la gente se reúna y escuche las nuevas disposiciones. Eso se llama publicidad material. En realidad, en su momento dejó de actuar, de aplicarse, pero si nos ponemos a ver, hay un poquito todavía en nuestro medio. Todo lo que es las aplicaciones de celular que traen información, en algunos países del mundo esto es mucho más moderno que en el nuestro. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando se aproxima un huracán, estas reglas. Nosotros no, pero probablemente llegue en algún momento. Esperemos que no sea por huracán. Con respecto a la publicidad formal tiene una característica que difiere de la publicidad material. En la publicidad material, la publicidad va hacia el sujeto. El señor está en su casa, empieza a sentir el ruido del tambor y sale a la esquina a escuchar de qué se trata. Mientras que en la publicidad formal, el sujeto es el que tiene que salir a buscar la publicidad. El sujeto tiene que ir, comprar el boletín oficial o leerlo en internet para enterarse de qué se trata. Como advertirán ustedes, esto rápidamente diferencia dos tipos de personas, las personas diligentes y las que no lo son. Las personas que no son diligentes obviamente nunca se van a enterar de nada y las personas diligentes van a estar muy actualizadas. Si fuese necesario plantear un hito que diferencie la etapa de la publicidad material para pasar a la formal, probablemente el hito pueda ser la aparición del Bulletin des Lois, se escribe Bulletin des Lois en francés. El Bulletin des Lois salió en la época de Napoleón y es una suerte de proto-boletín oficial. Ahora, desde otro punto de vista, la publicidad también puede ser necesaria o innecesaria, desde el siguiente punto de vista. Necesaria es aquella publicidad en la que para que haya ley tiene que estar publicada. O sea, el proceso de creación de la ley es sanción, promulgación y publicidad. En el otro sistema, el de la publicidad declarativa o innecesaria, como el nuestro, es sanción, promulgación y ya allí es ley. Queda como un paso complementario la publicidad. Pero la publicidad
Es como ocurre en materia de derechos reales. Si ustedes tienen título y modo, tienen la escritura por la que compraron el inmueble y recibieron la posesión, son propietarios, tienen el derecho real de dominio. Pero claro, solo lo conocen ustedes, el vendedor y el escribano. La realidad es que necesitan, para que eso sea plenamente oponible, que se publicite a través del registro de la propiedad inmueble. Algo parecido ocurre con las leyes. La ley sancionada todavía no es ley porque le falta la promulgación del Poder Ejecutivo. Una vez que la obtiene en forma expresa o tácita, ya es ley, aunque claro, todavía no es obligatoria. La obligatoriedad la da la publicación. En realidad, la mayoría de los sistemas son de publicidad declarativa, como el nuestro, España, Francia y muchísimos otros países. Como publicidad constitutiva, Costa Rica y Alemania. La mención a Alemania tiene una importancia porque es Alemania, no la Alemania actual, sino la Alemania del Tercer Reich. La Alemania nazi tenía un sistema de publicación constitutivo, o sea, era ley recién cuando se sancionaba, se promulgaba y se publicaba. Uno piensa, bueno, eso no es tan malo, porque está obligando a la publicación de la ley. Sin embargo, dio muy malos resultados, porque la publicación de la ley estaba en manos del entonces Poder Ejecutivo del Tercer Reich. Y el poder que le daba contra el boletín oficial le permitía bloquear en los hechos la sanción de las leyes que habían sido tratadas por el Congreso. Después, si tienen algunas dudas, pregúntenme cuando hagamos, si es que hacemos, alguna pausa. De modo que, aunque en principio parezca que tiene más garantías democráticas el sistema de publicidad constitutiva, sanción, promulgación y publicidad para que nazca la ley, la experiencia histórica es mala. Los sistemas generalmente que tuvieron publicidad constitutiva fueron una hoja al viento del poder, fueron muy poco democráticos. ¿Qué ocurre con la demora en la publicación de la ley? O sea, ¿cuál es la realidad de todo esto en nuestro ámbito, por ejemplo? En la Argentina hubo un caso que ustedes seguramente recordarán, y si no lo pueden googlear en cualquier momento, que es la ley de patentes durante la presidencia del presidente Menem. En la administración Menem sucedió lo siguiente. El Congreso sancionó una ley de patentes, el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso volvió a insistir nuevamente con la mayoría que prevé la Constitución, lo cual impide un segundo veto del Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo la administración Menem? No publicó la ley, con lo cual era ley, pero no se podía aplicar. Esto tiene una serie de inconvenientes y de materia interesante en nuestro país, porque la norma que rige la publicación de las leyes en el boletín oficial, me estoy refiriendo a nivel nacional, es un decreto del año 47, concretamente el artículo 13 del decreto 659 del año 47. Luego voy a leer el artículo, pero básicamente lo que dice es, si por alguna causa el Poder Ejecutivo considera que no es conveniente publicar la ley, puede postergar la publicación el tiempo que lo necesite. Fíjense ustedes que esto es muy complicado. Leo concretamente el artículo 13. Dice,
la publicación de los actos del Poder Ejecutivo que deben ser insertos en el Boletín Oficial de la República Argentina se realizará inmediatamente que sean expedidos. Pero cuando se crea conveniente a los intereses del Estado omitir temporalmente su publicación de algunos de naturaleza especial, el ministerio al que pertenezca el documento lo dispondrá así, comunicándolo directamente a la Dirección General del Registro Nacional hasta que desaparezcan las causas que hubiesen aconsejado la reserva. Fíjense ustedes que es muchísimo poder. Hay algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando no se publica? ¿Qué es lo que pasó concretamente en la administración Menem? No hay precedentes en nuestro país, pero yo no veo inconveniente para que haya un supuesto de responsabilidad del Estado. Ya voy a explicar por qué. Veamos ahora desde cuándo están vigentes las leyes, desde cuándo es obligatoria su aplicación. En primer lugar, quiero señalarles algo que les va a llamar la atención. Bueno, en realidad espero que todo lo que digo les esté llamando la atención. Uno cree, y probablemente ustedes hasta el día de hoy, que las leyes son obligatorias desde el 8º día de su publicación, como dice el código vigente. Pero fíjense que sea obligatoria desde el 8º día no significa que no se pueda aplicar facultativamente. Porque lo que vota el Código Civil y Comercial es la obligatoriedad. No dice nada sobre la aplicación facultativa. Concretamente, en el año 73, cuando asumió Cámpora, hubo una ley de excarcelación. Más allá de lo que uno pueda opinar sobre esta ley, viéndolo técnicamente generaba un problema, que es que los días que entonces preveía el artículo 2 del Código de Vélez no habían transcurrido. Y los jueces de sentencia, los jueces penales, se encontraban en el siguiente dilema. ¿Qué hago? Yo sé que esta ley está vigente. ¿Por qué? Porque la vi en el boletín oficial, porque estuve presente en el Congreso cuando la votaron, porque tengo fotocopia de la ley con la firma del presidente y de los presidentes de ambas cámaras, pero todavía no han transcurrido los 8 días, estamos por el 2º día. ¿Qué hago? ¿Abro la puerta para que el señor se vaya? ¿O le digo, no, señor, usted todavía tiene 6 días más por delante? Bueno, muchos jueces, con un criterio jurídico estricto, técnicamente estricto, dijeron, no, yo sé que la ley es ley. Por ende, lo que me señala a mí el Código de Vélez, que es el equivalente actual del artículo del Código vigente, no es que yo no puedo aplicarla hasta el 8º día, sino que yo debo aplicarla recién del 8º día en adelante, aunque antes del 8º día quizás tengo la posibilidad de aplicarla, que es lo que efectivamente sucedió. Ustedes dirán, bueno, con el sistema actual, ¿qué dicen las leyes argentinas? ¿Desde cuándo entran la vigencia? Porque ustedes saben que, de acuerdo al Código Civil y Comercial, y esto tiene una peculiaridad, no olviden ustedes que el Código es nada más que una ley. O sea, tiene la jerarquía normativa de una ley. De modo que cualquier ley puede decir lo contrario. Y vale exactamente lo mismo que el Código Civil y Comercial de la Nación. En nuestro país tenemos leyes vigentes desde su sanción.
Ustedes me dirán, ¿cómo desde su sanción? Si con la sanción sola todavía no son ley. Tienen razón. Sin embargo, hay leyes que aquí tengo anotadas, 17.671, 20.206, etcétera, etcétera, que están vigentes desde su sanción. Porque la misma ley dice, yo rijo desde la sanción. Segundo ítem, leyes vigentes desde su promulgación. Hay una gran cantidad. Pero fíjense que estas que están vigentes desde su promulgación, en realidad están soslayando la publicidad. No es que sean leyes secretas, pero si están vigentes desde la promulgación, tácitamente están diciendo, a mí en realidad el tema de la publicación no me interesa. Yo rijo desde ahora. También hay leyes desde el día de su publicación y también hay leyes desde el 8º día, que es lo que dice el artículo 5º del Código Civil y Comercial de la Nación. Pregunta, ¿este sistema se aplica solo a las leyes? Respuesta, no. Se aplica a toda norma jurídica de derecho positivo general. Se aplica a una ordenanza, se aplica a una resolución, se aplica a un decreto, se aplica a un DNU, de modo que es algo interesante. Como el tema de controlar la publicación de las leyes, en definitiva, otorga muchísimo poder, y ya vimos que en algunas situaciones, algunos poderes ejecutivos, algunas administraciones del Estado, dijeron, no, yo no la quiero publicar todavía. Esto genera un quid que es el siguiente. Pública, el sistema democrático, para obligar a la publicación de la ley. Bueno, hay un tema bastante interesante que hay en algunas provincias argentinas y también en algunos países de América, en otros también, pero yo solo estudié los de América. Me refiero a Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y El Salvador, que autorizan, si es que el Ejecutivo no ordena la publicación, al presidente de la Cámara Revisora, o sea, la que actúa en segundo lugar, a ordenar la publicación. Y el boletín oficial debe acatar eso y publicarlo. En las provincias argentinas tienen el mismo sistema la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Jujuy, Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe. En estas provincias, si el gobernador no publica la ley sancionada por el Congreso, el presidente de la segunda Cámara que intervino puede ordenar la publicación. Ahora, dije hace un ratito también que en realidad hay algunos supuestos en los que la publicación no es necesaria. En algunos supuestos la publicación está prohibida, que son las leyes secretas. Yo estuve contratado por el gobierno de Puerto Rico para ser parte de su Código Civil, que por suerte después de 17 años fue sancionado la semana pasada. Y hablando de estos temas, les dije, porque claro, si Puerto Rico quiere tener leyes secretas, y se me reían porque decían, doctor, nosotros no podemos tener leyes secretas porque estamos bajo el poder de Estados Unidos, somos un Estado libre asociado, o sea, no somos ni siquiera un Estado de la Unión. Bueno, la realidad es que los particulares, a ver, ¿por qué es innecesario en líneas generales la publicación de las leyes para que el Estado las aplique? Miren, imagínense, yo no sé si me ven, pero acá tengo un saco, abajo tengo un pantalón de jogging, pero no importa, este saco, estuve a punto de ponerme corbata, no lo hice porque dije, no, es una exageración.
Pero la realidad es que el Congreso es este bolsillo izquierdo, el Ejecutivo es este bolsillo derecho, pero todo es una persona jurídica que se llama Estado Nacional o Estado Provincial. ¿Quién sancionó la ley X? El Estado Nacional. Entonces, ¿por qué tengo que avisarle a este otro sector que la ley fue sancionada? Si es toda la misma persona jurídica. No hay una persona jurídica que se llame Poder Ejecutivo, otra que se llame Congreso Nacional y otra que se llame Poder Judicial. Entonces, si la persona jurídica Estado Nacional dictó una ley, toda la persona jurídica Estado Nacional sabe que esa ley existe. Entonces no es necesario en realidad para que el Estado Nacional la aplique esperar la publicación. Por ejemplo, supongamos que en época de autoridad sale una ley que dice el Ministerio de Justicia debe vender todos los automóviles oficiales que tiene. Bueno, en realidad el ministro de Justicia no tiene que esperar a que se publique esa ley y transcurran los 8 días, porque él forma parte de la persona jurídica del Estado que lo dictó, de modo que él ya sabe que eso es vigente. No es lo mismo que el caso de los particulares. Imagínense que salga una ley que diga, a todas las personas que se quedaron sin trabajo, les vamos a dar una asignación de 20.000 pesos por mes. Y supongamos que sea una ley tramposa en el siguiente sentido, en el sentido que en realidad el Estado no quiere, o la administración del Estado no quiere desembolsar ese dinero. Ahora, mientras no publique la ley, el particular que se quedó sin trabajo no tiene cómo exigirle al Estado, señor, deme el dinero que me prometió por ley. Entonces, eso genera un tema que es el siguiente. ¿Puede haber responsabilidad civil del Estado Nacional o los provinciales en su caso por la no publicación de leyes que sí debía publicar? Y la respuesta, en mi opinión, es que sí, que puede haber responsabilidad del Estado Nacional por 2 motivos. Primer motivo, o primer elemento. El primer elemento es que ustedes saben que en materia de responsabilidad civil, la responsabilidad del Estado difiere de la responsabilidad de los particulares en lo siguiente. Para que un particular deba responder y por ende indemnizar, tiene que reunir una serie de requisitos. Uno de ellos es la ilicitud del acto. Yo choqué con el auto, o sea, produje un daño ilegítimo, imputable, un factor de atribución que es culposo. Todos esos requisitos no son necesarios que concurran cuando se trata de la responsabilidad del Estado, porque en el caso de responsabilidad del Estado falta un requisito, que es la ilegalidad. El Estado responde si hay daño, incluso por las consecuencias dañinas de sus actos lícitos. Lícitos, o sea, una ley nula, por ejemplo, una ley inconstitucional, una ley no publicada, una ley que no se puede aplicar porque no la reglamentó. Todos esos son supuestos que no son ilícitos y sin embargo el Estado debe responder. Entre paréntesis, el supuesto de una ley nula es muy infrecuente, pero hubo una muy famosa en nuestro país, que fue la ley
A ver, por aquí lo debo tener anotado. 20.889, hoy derogada, que fue la primera que incorporó el derecho a la intimidad, obra de Julio Rivera. ¿Y qué pasó con esa ley? Pasó que lo que votó el Congreso de la Nación difería entre una Cámara y otra. O sea, diputados votó una cosa, senadores creyendo que estaba votando lo mismo, votó otra cosa diferente, levemente diferente, y el Ejecutivo lo promulgó. Bueno, se publicó, todo bien, pero la ley era nula. ¿Por qué? Porque hubo un error de parte de una Cámara del Congreso. De modo que existe, para mí, claramente, y el segundo elemento es este. En la Unión Europea, ya saben ustedes que es donde progresa el derecho privado, porque no en los derechos nacionales. O sea, hace 4 años, Francia renovó bastante su Código Civil francés. Lo mismo hizo por la misma época Alemania con el BGB. Hay varios proyectos en España también, pero no son esos los proyectos importantes. Los proyectos importantes son los de la Unión Europea. Como proyectos de la Unión Europea hay varios que me voy a referir en unos minutos, pero lo importante que quiero destacar ahora es que la Unión Europea tiene una corte jurídica, un tribunal europeo. Hubo un caso de dos señores, Francovich y Bonifaci, que quebraron en Italia. Ustedes dirán, ¿qué tiene de particular eso? Calcularon mal sus cuentas y quebraron. Pero después de quebrar se dieron cuenta que Italia no había sancionado la ley que le exigía sancionar la legislación europea. Una ley que, de haber existido, hubiese evitado que Francovich y Bonifaci vayan a la quiebra. O sea, la cuestión es esta. Francovich y Bonifaci demandaron a Italia ante la Unión Europea diciendo más o menos: señores Unión Europea, su socio subordinado, que debe sancionar las leyes a las que se comprometió con ustedes a sancionar, no cumplió y no sancionó la ley de quiebras. Yo ahora estoy en esa situación. Pido que se condene a Italia a indemnizarme por haber omitido la sanción de una ley. Si Italia hubiese cumplido con aquello que se comprometió, habría una ley italiana y yo no estaría en quiebra en este momento. Y la Unión Europea le dio la razón y condenó a Italia. Entonces, esto nos da una pauta que también la falta de sanción de una ley, cuando es obligatorio sancionarla, genera responsabilidad si es que hay daño en cabeza de alguna persona. Esa persona, desde luego, será la legitimada para accionar por responsabilidad. Bueno, entonces los supuestos en los que yo advierto responsabilidad del Estado es falta de sanción de una ley, si es que la falta de sanción genera daño en un particular; falta de publicación de la ley, si la falta de publicación impide que se le aplique; leyes nulas, ley no reglamentada, ya lo dije. Todo esto son supuestos especiales que hay que tomar en cuenta. Recuerden que me estoy refiriendo no solo a las leyes en sentido estricto, sino
a toda norma jurídica objetiva general. Hace un ratito les hablé del derecho europeo. Jorgelina Rodríguez Capilla, la estoy viendo en pantalla. ¿Usted sería tan amable de cuando falte media hora hacerme así con la mano? Así yo controlo el tiempo. Muchas gracias. Vayamos ahora a los sistemas jurídicos. Ustedes saben que hay dos sistemas jurídicos en el mundo, entre paréntesis, bueno, ya lo voy a decir. Los dos sistemas jurídicos son el common law y el sistema continental, o si ustedes quieren llamarlo de tradición romanista. Lo curioso es que cuando uno ve cómo funciona el common law, se da cuenta que en realidad ellos son los verdaderos herederos del sistema romano. Y en el derecho continental, o sea, toda Europa y toda América del Sur y otros países, en realidad no somos herederos del derecho romano, sino somos herederos del derecho de los glosadores y posglosadores, que establecieron reglas generales, que infirieron reglas generales de parte que supuestamente existieran en el derecho romano. Ahora les voy a mostrar, a ver, no sé si se ve en la cámara, ¿se logra ver? Jorgelina, ¿se ve? ¿Se lee? Esto de acá son los sistemas jurídicos legísticos, o sea, sistema continental romanista y common law. El sistema continental latino o germano, el common law, y en el medio del common law y del sistema latino y germano, los sistemas mixtos. Esto de acá es el laboratorio del derecho. ¿Por qué? Los sistemas mixtos, que son Sudáfrica, Sri Lanka, Zimbabue, Botswana, Lesoto, Swaziland, Guyana, Surinam, Quebec, la provincia canadiense, Luisiana en Estados Unidos, las Islas Mauricio, Seychelles, Santa Lucía, Escocia, Israel, Grecia, China que está sancionando su primer código civil. El primer código civil chino está en el horno, está por salir en cualquier momento, y va a ser un código que va a regir la vida de 1/3 de la población mundial. Hasta ahora, yo tengo lo están poniendo, bueno, está bien. Pero saquémoslo porque esto ya lo tienen en la muchas gracias, ya lo tienen en el email. Sí, si no iba, discúlpeme, Doc, si era algún material que no les había enviado, no, todo lo se puede ofrecer que me lo envíe por mail y subírselo yo al aula virtual automáticamente, no hay problema con eso. Gracias, Ignacio. Por favor, Doc. Por ahora no va a ser necesario. Venimos China, muy bien, Doc. Gracias. China tiene si ustedes van y googlean Código Civil chino, les va a aparecer que hay un código de 1920 y pico. Pero en realidad ese código fue de China. Ahora es de Taiwán. Y China continental no se considera vinculada por ese código, que sí está claramente vigente en Taiwán. De modo que eso es muy importante. Y Puerto Rico. Yo tuve el honor de ser designado profesor honoris causa de una universidad china, de la Universidad de Xiamen, y allí tuve el honor de conocer
al profesor Xu Guodong. El profesor Xu Guodong es autor de uno de los proyectos, porque había 4 en ese entonces, ya hace unos años, que era el código verde, Green Code. Yo le pregunté por qué verde, me dijo porque quedaba bien, no me dio ninguna razón. Este profesor, que es romanista, recorrió toda Europa y gran parte de Latinoamérica buscando proyectos de códigos. Estuvo en toda Europa, en Estados Unidos, y yo me lo encontré en Puerto Rico cuando yo estaba haciendo parte del código al que ya les conté, y él atravesó toda la isla para venir a verme, no tan interesado por lo que estábamos haciendo en Puerto Rico, sino por lo que tenía el proyecto argentino del año 98. Yo fui secretario del proyecto argentino del año 98 y también redacté algunas de sus normas. Y este señor, que es romanista, y esto lo destaco porque el ser romanista implica que maneja un idioma italiano, que es lo que les sirve a los romanistas, además de inglés y mandarín, por supuesto. Y en Puerto Rico dijo que el mejor proyecto de código que él conocía era el proyecto argentino del año 98. Por supuesto, ni lerdo ni perezoso lo invité a Buenos Aires para que lo diga acá. Y lo dijo delante de Atilio Alterini en una jornada que hicimos. ¿Qué tienen de peculiar estos sistemas mixtos? Que van recibiendo fuentes de los dos países. Si nosotros nos ponemos un poquito a pensar cómo es el avance del derecho comercial, los contratos más modernos ya no son tan modernos, leasing, franchising, etc., son contratos ingleses, layaway. El contrato de layaway, tengo un trabajito que está en la ley, en la base de datos de la ley, que es muy interesante y es pero muy simple, y nosotros lo estamos usando sin darnos cuenta. Un yankee diría, eso es layaway, y para nosotros no es nada. Él estaba diciendo el código verde. Bueno, ¿cómo funcionan estos sistemas mixtos? Primero reciben de las dos realidades. Mixtos porque tienen derecho público de sistema common law y derecho privado codificado. O sea, en el caso concreto de Puerto Rico, ellos mantienen, hasta la semana que viene en que vence el plazo para la promulgación tácita, el Código Civil de España, porque ellos eran una colonia española hasta que en la guerra hispanoamericana, Estados Unidos en el año 1890 y pico, invadió las 2 islas españolas en el Caribe, Cuba y Puerto Rico. Como ganó la guerra, le devolvió Cuba a España, Cuba luego se independizó, y Puerto Rico se lo quedó, pero no en propiedad, sino como estado vasallo, como colonia. Esto tiene una larga historia que no viene al caso, pero es interesante saber que esos son los sistemas. Y en Europa se dan esa misma conjunción. En el laboratorio europeo coincide la línea del derecho británico y la línea del resto de Europa. Y hay que conciliarlas. Y hay varios proyectos. Está el principio europeo de los principios europeos de los contratos. Está el profesor Ole Lando, que creo que es noruego. Está el Código Europeo de los Contratos de la Academia de Jus Privatistas Europeos de Pavía.
Yo también tengo el honor de integrar esa academia junto con Noemí Nicolau, y el tercero era Atilio Alterini, que ya murió. Pero Pavía tiene miembros sudamericanos también, que está avanzado. La realidad es que yo creo que ese proyecto no va a salir por cuestiones políticas, pero como tarea científica está muy avanzado. Y hoy por hoy, si ustedes van a Europa a dar una conferencia, no se atengan tanto al código europeo, al código español, francés, italiano, alemán, sino a lo que dice el derecho europeo, que para ellos es mucho más interesante. Seguimos. ¿Cuál es la, bueno, recién pusieron algo, Ignacio puso algo allí, pero yo se los resumo muy fácilmente. ¿Cuál es una consecuencia extraña del sistema mixto? Cualquier abogado argentino puede pensar cuánto poder que tiene un juez norteamericano, un juez británico, un juez australiano. Porque como no hay ley positiva en derecho privado, puede hacer lo que quiere. Y bueno, no es así. Es probablemente lo contrario. Y les explico por qué. En derecho continental como el nuestro y como los europeos, se crean categorías. Una ley argentina, por ejemplo, diría, el funcionario público no puede testimoniar contra la validez de los actos que autoriza. ¿Y cuál es la categoría allí? Funcionario público. Entonces, el juez argentino tiene la justicia, es funcionario público, sí o no. ¿Y el empleado de correo oficial es funcionario público, sí o no? ¿El empleado del Banco Nación es funcionario público? Sí, pero el del Banco Santander Río no, ese no. O sea, hay un matiz de interpretación de la categoría, de hasta dónde llega la categoría, que no tiene el juez británico, porque las leyes de derecho privado, las pocas que hay en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, etc., dicen, por ejemplo, lo mismo que la ley argentina que mencioné, un británico diría, el alcalde, juez de paz, comisario, oficial notificador, sargento de policía, cabo de policía, vigilante de la esquina, intendente, concejal, etc., nombra todo, no pueden testimoniar contra la validez de los autos que autorizaron. Y si, por ejemplo, el oficial de justicia no está en esa lista, no puede aplicarla. O sea, el Parlamento anglosajón delega muchas menos facultades en el juez anglosajón que el Parlamento continental en el juez continental. El Parlamento continental delega en el juez continental la facultad de interpretar cuál es la categoría. Por ejemplo, esa facultad no concurre en el derecho del common law. Bueno, y a su vez el derecho anglosajón, el common law, en los proyectos europeos, entró al proyecto, a los principios de Orlando, a los principios del derecho europeo de los contratos, a través del anteproyecto de Harvey MacGregor, un profesor de Escocia, que intentó, yo la verdad que no estoy capacitado para calificarlo, aparentemente con cierto éxito, traducir en reglas, como si fuese en el derecho continental, los principios que rigen en el derecho privado británico. Y así entró
al proyecto de Ole Lando. Actualmente existe lo que se llama borrador borrador del marco común de referencia para el derecho europeo de los contratos. Borrador del marco común de referencia para el derecho de los contratos. Es un borrador, como lo dice un draft, y está intentando resumir de alguna manera el derecho de los contratos. Mientras tanto, en derecho comercial rigen las reglas de UNIDROIT. UNIDROIT se escribe UNIDROIT, es una sigla, pero se pronuncia en francés. Es una asociación civil privada, donde hay juristas muy destacados. En nuestro país está Héctor Alegría y Julio Rivera, si no me equivoco. Proponen reglas, cláusulas. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, un salteño para contratar con un chino de Xiamen? En los términos económicos es fácil ponerse de acuerdo, pero por ejemplo, cuando el salteño dice, acá a mí me gustaría tener un pacto comisorio expreso, ¿cómo le hace entender al chino qué es un pacto comisorio expreso? Porque aunque el chino lo traduzca, no va a entender de qué se trata. En cambio, UNIDROIT pone un montón de cláusulas. Una que dice, en la parte que incumple tal cosa, entonces eso se traduce a todos los idiomas y el salteño le dice al comerciante de Xiamen, ¿acepta la cláusula 134 de UNIDROIT? El chino la lee en mandarín y dice, sí, no hay ningún problema. Así pueden contratar. Eso es totalmente facultativo y es muy útil. Ahora pasemos concretamente al contrato, al tema que sería el centro de nuestra charla de hoy. La realidad es que nosotros tenemos varias categorías. Una de ellas es la convención y otra el contrato. Y dentro del contrato los pactos, cláusulas. Ahora, si a mí me preguntan cuál es la diferencia entre una convención y un contrato, y a veces es difícil establecerla. Yo sé que el efecto es que algunas reglas no se aplican a la convención. Por ejemplo, la coerción en la ejecutividad del contrato. El contrato se puede exigir judicialmente el cumplimiento, mientras una convención no. En algunos elementos coinciden ambas categorías. Por ejemplo, si hay un vicio de la voluntad en una convención, se aplican los mismos parámetros que en un vicio de la voluntad en un contrato. O sea, si no hay voluntad, no hay acto jurídico, sea convención, sea contrato. La regla es tan sutil que, fíjense ustedes en esto. Durante la pandemia, es muy posible que muchos de ustedes estén aburridos. Y entonces se pongan, por ejemplo, a jugar al truco con un amigo. Jugar al truco o a cualquier otro juego es un ejercicio lúdico, o sea, es una diversión, no tiene nada que ver con el derecho. Pero basta con que uno de los participantes diga, bueno, el que gana esta partida paga el café, o el que gana esta partida lava los platos, para que eso se convierta en un contrato. ¿Por qué? Porque le da un contenido económico al contrato, que la convención no tiene. Las mismas personas jugando el mismo juego en el mismo momento
en un momento están celebrando un contrato y en otro momento solo se están divirtiendo. La diferencia fue que a la convención, que es ponerse de acuerdo para jugar, se le sumó un elemento patrimonial. Otro ejemplo de convención es, por ejemplo, lo que acuerdan los condóminos. Yo tengo con mis hermanos algunas propiedades heredadas, muy pocas, lamentablemente, en condominio. Y hemos acordado que tales meses lo usa uno y tales meses lo usa otro. Eso es una convención, pero no es un contrato, porque le falta el elemento patrimonial. Yo no voy a entrar en el tema general de los contratos, porque supongo que eso puede ser abordado por otro profesor. ¿A qué me refiero? A capacidad, objeto, sujeto, causa, todo eso, sino algunos en particular. Si ustedes van al artículo de Vélez, que era el 1137, y al 957 actual, cuando se encuentra la definición de contratos, van a ver que en ambos casos se hace referencia al derecho patrimonial. Leo el 957. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes, en eso lo mejoraron, manifiestan su consentimiento para regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bueno, esto que parece muy simple tiene varios bemoles. Primero, dice crear, regular, modificar, transferir o extinguir. Bien. Modificar y regular es en realidad lo mismo, porque regular abarca modificar. Transferir no extingue, pero también entra en regular y en modificar. En la transferir, en realidad se está modificando la titularidad. Deja de ser titular Juan y pasa a ser Pedro. O sea que, en definitiva, hay varios de estos verbos que están de más. Hubiese bastado con crear, regular y extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Pero eso nos lleva a otro problema. A ver, espérense que encuentre el papelito. Ah, acá está. No sé si lo toma la cámara. Es una cuadrícula donde acá está crear, modificar o extinguir creditorios reales e intelectuales. La pregunta es, ¿este cuadrito lo podemos llenar? Y bueno, ¿creditorios se pueden crear mediante contratos? Y sí, obviamente. ¿Creditorios se pueden modificar mediante contratos? Sí, sin duda. ¿Creditorios se pueden extinguir mediante contratos? Y sí, claro, es el distracto, no cabe ninguna duda. Pero veamos las otras relaciones jurídicas patrimoniales, porque el código, los dos códigos hablan de relaciones jurídicas patrimoniales sin indicar cuáles. O sea que, en principio, descarta, por ejemplo, el derecho de familia. Pero el patrimonio está integrado por derechos creditorios, derechos reales y derechos intelectuales, en su aspecto patrimonial. Recuerden que también hay derechos intelectuales
carentes de aspecto patrimonial. Entonces empezamos a ver si esto se puede llenar o no. ¿Reales se pueden crear por contrato? Y no, la verdad que no, porque para que haya derecho real se necesita título y modo, como para que haya agua se necesita hidrógeno y oxígeno. Si yo tengo un contrato, le falta el oxígeno, no hay derecho real todavía. O sea, una escritura pública en la que fulano dice que vende y mengano dice que compra, si no se dan las llaves, no se entrega la posesión. Y si no se entrega la posesión, no hubo transferencia del dominio. Y eso no cambia, aunque el escribano registre eso en el registro de la propiedad inmueble. Igual que pasó con la ley de la creación del derecho a la intimidad. Aunque se publique en el boletín oficial, si hubo un defecto en la creación, es nula. Acá pasa lo mismo. Pregunta, ¿algunos derechos reales, no obstante, se pueden crear por título? ¿Sin modo? Y bueno, tendríamos que ver, por ejemplo, la hipoteca, porque hay algunos derechos reales, hipoteca, prenda y anticresis, hipoteca y anticresis en realidad, que no se ejercen por la posesión. Sobre todo la hipoteca, la anticresis sí, no se ejerce por la posesión. De modo que en el caso de la hipoteca habría que considerarlo. No estoy diciendo que sí, estoy diciendo que hay que considerarlo. Derechos reales pueden ser modificados por un contrato, y yo les diría que sí. Por ejemplo, en una servidumbre de paso, cuando el dueño de un campo acuerda con el otro que el paso, el tránsito lo debe hacer de 8 de la mañana a 8 de la noche, y por tal tranquera y no por tal otra, y solo con un carro y no con una flotilla de camiones, por ejemplo. ¿Se modifica el derecho real? Y sí, se modifica, se regula. ¿Puede un contrato extinguir un derecho real? Y esto es complicado también con la hipoteca. ¿Por qué? Porque mediante un contrato, acreedor y deudor hipotecario pueden declarar que el acreedor está satisfecho porque, por ejemplo, le dieron una suma de dinero o le dieron un campo en propiedad. Y entonces considera extinguida la deuda. Al extinguirse la deuda, se extingue la hipoteca. De modo que en principio podría ser que el contrato permita extinguir algunos derechos reales. Pero hay otros que no. Por ejemplo, el dominio. Ustedes saben, probablemente haya algún escribano entre ustedes, que los escribanos deberían, la mayoría lo hace sin duda, hacer estudios de título. O sea, remontarse en la historia del dominio 10 años o 20 años, en realidad 20 años hacia atrás, para ver si no hay ninguna nulidad. ¿Por qué? Porque si hubiese alguna nulidad, bueno, de cualquier manera, si está antes de los 20 años, en el año 22 o 23, queda saneado con la prescripción adquisitiva. Por eso lo remontan. Pero supónganse ustedes, si en la ciudad de Buenos Aires hay un inmueble que tiene una servidumbre de paso, por ejemplo, que le puso Juan de Garay, los sucesivos propietarios de ese inmueble cargan con la misma servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque el derecho de dominio es el mismo. No es un nuevo derecho de dominio en cabeza de cada nuevo titular.
es el mismo derecho que dio Juan de Garay, que fue pasando de titular en titular. Y si vamos acá atrás a los derechos intelectuales, ¿se puede crear un derecho intelectual mediante un contrato? Y yo les diría que no. ¿Cómo se crea un derecho intelectual? Mediante una obra del intelecto. Se crea pintando con el pincel, se crea escribiendo, se crea llenando una partitura, se crea inventándose una música aunque no esté volcada a una partitura. Y ahora, no sé por qué, es producto de la pandemia, me acuerdo que yo cuando fui secretario de la Corte Suprema Nacional, me tocó proyectar el fallo, por tercera vez, de la autoridad de la Zámbara López Pereira. Y llegué a, bueno, se decidió ahí, y era en realidad una cuestión que tenía décadas entre Salta y Santiago del Estero, Salta por Artidorio Creseri y Santiago del Estero por Andrés Chazarreta. Volvamos al tema. No se puede mediante un contrato. A mí me parece que no se puede. Hay que crear el objeto, el derecho el objeto que va a generar el derecho intelectual. Hay que crear la escultura, hay que crear la partitura, hay que crear el ritmo, hay que crear el texto, hay que crear el software. Todo eso requiere un acto de creación y no un convenio de voluntades nada más. ¿Se puede modificar un derecho intelectual mediante un contrato? Y sí, claro que se puede. Se puede, por ejemplo, cada vez que un autor firma un contrato de edición con la editorial, está modificándolo porque está cediendo a la editorial un porcentaje que, lamentablemente, es muy grande, un porcentaje sobre sus derechos de autor para que la editorial lo imprima y distribuya. Y eso es una modificación. Sin ese contrato, todo el derecho patrimonial de esa obra literaria o científica quedaría en cabeza de su autor. Pero su autor firma un contrato con la editorial y le cede un aspecto, una porción de lo patrimonial. Finalmente, se puede, por contrato, extinguir derecho intelectual. Y esto es muy complicado. Miren, en Europa los profesores que enseñan propiedad intelectual, por ejemplo, Carlos Rogelvide en la Complutense de Madrid, sostienen que el derecho intelectual no puede ser destruido por el adquirente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo compro una obra de arte, la pago y adquiero el dominio, no por eso tengo derecho a destruirla. Esto suena raro, pero hay un caso concreto, el cuadro, el retrato que el Parlamento británico le regaló a Winston Churchill. Cuando se acercaba a la conclusión de su mandato como parlamentario británico, el Parlamento decidió hacerle un homenaje a Churchill y buscó un autor plástico, un pintor, que en ese momento era bastante destacado, se consideraba destacado, para que le pinte un retrato, para regalárselo a Churchill. Churchill nunca le gustó esa obra, le gustó que lo homenajeasen, pero no le gustó para nada el cuadro. Le pareció que era otra persona y no él el que aparecía ahí. A grado tal que en su disposición de última voluntad
le encargó a su mujer que destruya el cuadro, cosa que en definitiva no se pudo hacer. Pareciera, y sobre esto no opino, que no, el dueño de una cosa, no, de una obra de arte, no de una cosa cualquiera, sino de una obra de arte, no puede extinguir la obra de arte por su propia voluntad. Esto es bastante interesante. Bueno, sigamos avanzando. ¿Cómo andamos de tiempo? Ignacio, tengo las 5:10, ¿puede ser? Sí. Vamos a ver qué sigue acá. Bueno, ¿cómo se forma un contrato? O sea, ¿cuál es el íter negocial de un contrato? Si yo tuviese que graficar, por ejemplo, el patrimonio de una persona a lo largo de su vida, diría que es algo así, una pirámide. Abajo, joven, gana poco y tiene poco. Cuando llega a un punto de su madurez, acá arriba, es lo máximo que va a tener. Va a ganar mucho y va a tener mucho. Mucho que puede ser poco, pero para él es mucho. Y después va a empezar a bajar. Esto no debería ser así, pero es así. Entonces yo puedo graficar eso de esta manera. ¿Cómo puedo graficar el íter de un contrato? Así. Esto lo tienen ustedes en lo que les envié por mail. ¿Mm? Esto se lee de la siguiente manera. A ver, perdón, voy a prender la luz. Un segundo. No sé si ahora se ve mejor. Ahí está. Esto se lee de la siguiente manera. En el sentido de las agujas del reloj. Hay una oferta. Esta oferta es, para poder hacerlo gráfico, tengo que hacerlo con correo postal. Porque si lo hago por una compra por internet, todo esto es demasiado rápido para explicarlo. Entonces, aunque no sea la realidad, vayamos, como dice San Agustín, de los arroyos al mar. Empecemos por lo más simple, que es el correo postal. La oferta es enviada al eventual aceptante. En este periodo, desde que sale del oferente y llega al eventual aceptante, pueden ocurrir cosas. Por ejemplo, que el precio objetivo haya variado mucho. Imagínense un señor, un oferente, que está ofreciendo una cosa importada y el valor del dólar se multiplicó groseramente. Entonces él le dijo en la oferta: le vendo una computadora X por 10.000 pesos. Pero claro, 10.000 pesos era acá. Cuando llega acá eran 11.000, acá son 14.000, acá 50.000, acá 100.000. Y dice, qué barbaridad, quedé muy bajo en el precio. Tengo rápidamente que evitar que la persona a la que se lo dirigí lo acepte. Entonces, en este periodo, antes que le llegue la aceptación, tiene el oferente que enviar
una comunicación más rápida. Si la oferta la envió por correo postal, y bueno, puede enviarle un telegrama, puede enviarle una carta de documento, puede llamarlo por teléfono, puede tocarle el timbre, o enviarle un WhatsApp o un correo electrónico, diciéndole, señor, va a recibir una oferta en la que yo ofrezco venderle una computadora por 10.000 pesos. No la acepte, porque el precio lo cambio, ahora son 100.000. Si quiere aceptarlo por 100.000, bien, si no, no. En este arco, el oferente tiene la posibilidad de retractar la oferta. Aquí está el artículo 975 que lo autoriza. Antes que llegue a conocimiento del eventual aceptante, retracta la oferta. Cuidado, es retractar y no revocar, porque revocar es una palabra que la vamos a ver acá en el centro. Supongamos entonces que la oferta llegó a buen término y no hubo un cambio de la oferta, porque vendía 1 kilo de carne. Y el kilo de carne no cambió. Bueno, esto ustedes saben que es mentira, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. El kilo de carne no cambió demasiado hasta que llegó al eventual aceptante. Entonces, llega sin ninguna novedad y el eventual aceptante lo recibe. El concepto jurídico de recibir no coincide con el concepto lato de recepción, de recibir algo. Cuando yo espero que me traigan un traje de la tintorería, llamo a casa y pregunto, ¿ya llegó? ¿Lo recibieron? Y me contestan sí o me contestan no. Pero tratándose de una oferta, el concepto de recibirlo, de recepción, es cuando el eventual aceptante lo conoció o debió haberlo conocido. 983 del Código Civil y Comercial. Conoció o debió haber conocido. O sea, ustedes saben que en el mundo del derecho uno se encuentra con muchas patologías. Una patología son los deudores que se escapan, que no quieren pagar sus deudas, entonces evitan, por ejemplo, que les notifiquen por cédula. ¿Qué hacen? Sacan la chapa con el número de su casa. Y entonces va el oficial notificador y no encuentra 944, no está el 944, salta del 940 al 948, y 944 no existe. ¿Por qué? Porque el señor retiró la chapa con el número de la puerta. Otro señor, por ejemplo, está de mal humor y cuando le tocan el timbre y viene el cartero y dice, señor, una carta, documento para usted. ¿Usted es Juan Pérez? No, yo soy Aurelio Rodríguez. ¿Pero cómo? Y entonces, no es para mí. Y no es para mí, y no es para mí. Entonces, ¿qué significa? El señor negó su propia personalidad, negó ser quien es para evitar que le llegue la documentación. Otro ejemplo. Pasa el cartero y tira un papelito por debajo de la puerta. Señor, hay una carta de documento o lo que sea, tiene que pasar por la oficina de correos a retirarla. Y el señor dice, no, yo no salgo. No tengo interés en salir, no quiero salir. Que me lo traigan a mi casa. En los 3 ejemplos que di, el señor que niega su nombre, el señor que no va al correo a retirar lo que le dijeron que vaya a buscar, y el señor que, por ejemplo, quita la chapa del número de su casa, hay
un acto voluntario para evitar conocer. El Señor no quiere recibir el reclamo de la carta de documento, no quiere que le pidan nada, no quiere nada. Se imaginan que frente a esa actitud, el derecho no puede tener una actitud pasiva. Entonces, en ese caso, el código dice, Señor, para nosotros, a los efectos de la recepción de la oferta, recibir la oferta es conocerla o haber podido conocerla. Y no lo dice con todas las letras el código, pero yo le agregaría o haber podido conocerla y no haber querido hacerlo. Yo hasta le agregaría manuscrito al código la palabra y no haber querido hacerlo. Él tenía la posibilidad de conocer, pero prefirió no hacerlo. Bien, allí se pierde ya, al momento de llegar, se pierde la posibilidad de retractar la oferta. Fíjense que al retractar la oferta, ese cambio, esa mutación de la oferta no origina ninguna responsabilidad en el oferente. Está todavía dentro, está a su alcance. Para decirlo de otra manera, es como que no salió del buzón todavía. Él puede todavía retirarla, cambiarla. En los hechos, si fuese un buzón ya no podría, porque si la puso adentro, se acabó. Entonces, la oferta, si no se retractó durante este periodo, llega a conocimiento del aceptante acá. El aceptante que lo recibe puede aceptarla o no aceptar la oferta, pero si decide aceptarla, tiene que hacerlo cumpliendo estos dos elementos. Si se trata de una oferta simple, debe aceptarla en un plazo razonable. Oferta simple es la que no tiene ni plazo ni condición. O sea, la mayoría. Ustedes me dirán, ¿qué es un plazo razonable? Bueno, el código no dice cuál es un plazo razonable, pero yo en mi tratado de los contratos interpreté que es un plazo razonable en relación con el tiempo que tuvo la oferta desde que se emitió. Vale decir, a ver, si la oferta, ¿me están viendo? ¿Sí? Si la oferta llegó acá por carta documento, por telegrama, digamos, el aceptante no sería muy razonable que la acepte por correo simple, porque el telegrama tardó 24 horas, el correo simple puede tardar 10 días. O sea, razonable en relación a qué? Razonable en relación al ritmo que el oferente le puso a la oferta. Fíjense ustedes, imagínense una oferta que le llega por correo electrónico o por WhatsApp. Señor, le ofrezco tal cosa a tal precio, se lo enviamos a su casa. Y ustedes deciden contestarla por correo postal hasta que prenden la computadora, buscan el papel, escriben la aceptación, la firman, llegan al correo, pandemia mediante, dejan la carta, el distribuidor del correo se la da al cartero, se clasifica, llega a la nueva sucursal, el cartero la recibe, se pone en la mochila del cartero, va a caminar, o sea, pasan 10 días, 12 días. Pero el Señor se la había enviado a ustedes por correo electrónico. O sea, para esa oferta
Un plazo razonable era contestar al día siguiente, a los 2 días, no por correo postal 15 días después. Esto del plazo razonable está en el artículo 974, inciso 2, o segundo párrafo. Eso sí lo oferta. Sí. Doc, estamos al borde de las 5:30, o sea, nos estaría quedando media hora de charla. Te agradezco mucho, Ignacio. Muchas gracias. No, por favor, Doc. Entonces, para la oferta simple, la respuesta debe ser dada en un plazo, la aceptación en un plazo razonable. Razonable en relación al ritmo que llevaba la oferta. Si la oferta es a plazo o tiene una condición, tiene que aceptarse estando vigente el plazo o antes que se cumpla la condición. Por ejemplo, es frecuente que los supermercados pongan televisor 50 pulgadas, Smart TV, 4G, oferta 10.000 pesos. Y abajo en letra chiquita ponen stock de 15 unidades, válido hasta el 30 de mayo o hasta agotar stock. ¿Qué significa? Significa que eso solo van a vender 15 unidades. El interesado 16 no podrá comprar nada. Esa es la condición. Y el plazo es, si quedan televisores, aunque queden televisores, si el señor lo compra el 2 de junio, no se lo van a vender. ¿Por qué? Porque la oferta estaba sujeta a un plazo, 30 de mayo, y a una condición que es que haya unidades pendientes. Si todo eso concurre, si la oferta es simple y está en un plazo razonable, o si es condicionada y hay una condición vigente o un plazo vigente, el aceptante puede aceptarla. Empezamos acá, le llegó acá, acá la consideró y acá decide aceptarla. Ahora, fíjense ustedes, la aceptación no es suficiente para que haya contrato. Tiene que cerrarse el círculo. Hasta ahora hemos hecho solo la mitad. ¿Cómo se entera el oferente que alguien aceptó? Bueno, porque el aceptante debe remitirle la aceptación. Y la misma chance que tuvo el oferente antes que llegue la oferta al aceptante de retractar, tiene el aceptante antes que la aceptación llegue al oferente, también de retractarla en los términos del 981. La retractación tanto de la oferta por el oferente como de la aceptación por el aceptante no tiene ningún tipo de responsabilidad patrimonial. O sea, no hay ningún tipo de consecuencia jurídica, es porque quiere. Si no la retracta, llega la aceptación a conocimiento del oferente. Y ahí nuevamente volvemos a aplicar el principio de recepción. Cuando la recibe, cuando el que fue oferente recibe la aceptación, la recibe cuando el oferente conoció la aceptación o debió haberla conocido. Nuevamente aplicamos las mismas reglas. Acá van a ver que hay 2 rayitas coloradas, porque
desde acá, todo hasta acá, desde acá, todo hasta acá, se habilita otro recurso para impedir la celebración del contrato, que es la revocación de la oferta o de la aceptación. Revocación, no retractación, revocación. Lo puse con colorado para señalarles que es una cosa diferente y que en la revocación sí puede haber responsabilidad civil patrimonial. ¿Por qué? Porque la revocación hace mérito de las circunstancias y del por qué se revoca. Por ejemplo, ¿es justo que revoque porque hubo un alza del 15%? ¿Es justo que revoque porque se quedó sin ejemplares? La revocación habilita la puerta a un resarcimiento. Y solo si no hay ningún reproche es que no se debe resarcir, porque si surge algún reproche, se debe resarcir. Cambiemos de tema. Bueno, vamos a algo que la mayoría de ustedes debe conocer, pero que me parece interesante en las actuales circunstancias. Ustedes saben que en derecho civil argentino, durante décadas, se discutió sobre si el contrato tenía como elemento esencial la causa. La palabra causa, en derecho, igual que la palabra dolo, tiene distintas acepciones. En materia contractual, la palabra causa son diferentes. Causa fuente y causa fin. Causa fuente es de dónde nace el derecho. Y el mismo contrato es causa fuente de derechos. Porque de acuerdo a la clasificación clásica de Ulpiano, el derecho nace contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley. Hoy el concepto de cuasicontrato está muy vapuleado y el código no lo recibe. Pero sin duda que el contrato es una causa fuente del derecho. ¿Y qué es causa fin? Bueno, se discutió mucho sobre si existía o no existía, porque el concepto de causa fin es bastante difícil de asir. Algunos decían se confunde con el objeto, sobre todo en los contratos bilaterales. ¿Cuál es la causa de que yo pague 5.000 pesos? Y la licuadora que me van a entregar. Entonces, la causa de uno es el objeto del otro. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los contratos unilaterales? Con la donación, por ejemplo. ¿Cuál es la causa? Y ahí no hay objeto. O sí hay objeto, pero no tiene nada que ver con la causa. Entonces, eso generó dos corrientes de opinión. Hoy en el Código Civil Comercial no cabe ninguna duda que la causa fin es un requisito para la existencia del contrato y, señores, amigos, para la subsistencia del contrato también. Porque no se trata ya que para que nazca el contrato tenga que haber causa, sino que para que el contrato no se extinga, la causa debe acompañarlo durante toda su vida. De modo que eso se ve claramente en una institución que ya conocíamos, los civilistas, que es la frustración de la causa fin del contrato, que está en el artículo 1091 del Código.
1090 es excesiva onerosidad sobreviniente, mal llamada teoría de la imprevisión, y 1091 es frustración de la causa fin del contrato. ¿Por qué digo que la teoría de la imprevisión está mal nominada? Fíjense que el proyecto que hubo y que lamentablemente no se dio difusión, sino únicamente por los autores, que era Julio Rivera, Pizarro y Botana, modificando el Código Civil y Comercial de la Nación, corregía esto y llamaba a la institución excesiva onerosidad sobreviniente, porque lo esencial no es si se previó o no se previó. Lo esencial es las prestaciones desparejas, la excesiva onerosidad de una prestación. De modo que aunque se haya previsto, si la onerosidad supera lo esperable, se da pie para la aplicación de la excesiva onerosidad sobreviniente del artículo 1090. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué están juntos? Porque los dos son remedios para el quiebre de las bases objetivas del contrato. Las bases objetivas del contrato es la parte patrimonial del contrato, el precio y la cosa, o el precio y la prestación. Si eso se quiebra por alguna circunstancia ajena a las partes, si lo que se quebró es el precio o el valor de la contraprestación, se aplica la excesiva onerosidad sobreviniente. Y si lo que se quebró fue la causa fin del contrato, se aplica la institución de la frustración de la causa fin del contrato del artículo 1091. Paso rápidamente a explicarles de dónde surgió esta teoría, pero si me esperan 30 segundos, estoy muerto de sed, me voy a buscar algo para tomar. No se vayan, ¿eh? No va a haber publicidad en el medio. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar lista, doctor. ¿Qué le parece, González Magaña? Para ver si nadie se escapó en él. No, bueno. no, están todos acá muy atentos, Doc. Estamos todos muy contentos siguiéndolo. Yo también lo estoy. Preferiría estar allá, pero bueno. En el derecho inglés, no en el common law, sino en el derecho británico, en el derecho de Inglaterra, el primitivo derecho inglés tenía una peculiaridad que a nosotros nos parece, visto desde aquí, muy curiosa, que era lo siguiente: los contratos se deben cumplir. Fíjense que estoy diciendo una perogrullada, porque ustedes dirán, es obvio, si no, ¿para qué lo hace? Sí, pero el derecho inglés, los contratos se cumplen a rajatabla. Por eso es que en Shakespeare, en El Mercader de Venecia, está el ejemplo de la libra de carne, que ustedes conocen. Porque ningún juez argentino lo tomaría en serio eso. Pero un juez británico, sobre todo de aquella época, sí lo toma en serio. Hay 3 casos paradigmáticos del derecho inglés, británico, no del common law, no de Estados Unidos, no de Australia ni Nueva Zelanda, inglés. Uno es Paradigm con Jane. En el caso de Paradigm con Jane, se trataba de un contrato de alquiler de un inmueble que quedó del lado que dejó de pertenecer al territorio del rey inglés. O sea, hubo una pequeña invasión, se cambió en la frontera y este inmueble quedó del otro lado, o sea, fuera de Inglaterra. Allí el locatario le preguntaba al juez, le decía, señor juez, ¿por qué tengo que pagar el alquiler si en definitiva el locador
no puede garantizarme el uso y gozo de la cosa alocada porque quedó en tal otro reino. Los jueces ingleses le dijeron, señor, ¿usted contrató? ¿Se comprometió a pagar el alquiler? Sí, señor juez. Bueno, entonces, señor, pague. El segundo caso les va a llamar mucho la atención. Perdón. Es Taylor con Colwell. Se trataba del alquiler de un teatro. De un teatro para dar una representación. Lo que nosotros llamaríamos ahora un empresario teatral contrató un teatro para poner una obra teatral. Con tan mala suerte que antes que se dé la primera función, el teatro se incendió. Entonces, no había posibilidad de hacer ninguna obra teatral. ¿Qué dijeron los jueces ingleses cuando el locatario le dijo, señor juez, tengo que pagar el alquiler? Los jueces ingleses le dijeron, señor, ¿usted se comprometió a pagarlo? Sí, bueno, entonces pague. Pero mire que está todo cenizas, que no puedo, pague. Fíjense que nosotros diríamos, no, señor, se extinguió el objeto del contrato. Váyase a su casa, no pague nada. Bueno, los jueces ingleses no hacían eso. Pero el caso paradigmático, que fue el que hizo nacer esta institución, fue el de Krell con Henry. A principios del siglo XX, sí, digo bien, la reina Victoria murió. Y se designó rey a su sucesor, su heredero, que era, ¿quién era? Eduardo. Y se planearon una serie de actos públicos. Básicamente había tres actos. Uno que era privado, que era la coronación, que se hacía en Westminster. Otro era un desfile encabezado por el nuevo rey, por Pall Mall, y otro era que el nuevo rey se iba a subir a una chalupa, a un botecito, e iba a pasar delante de la flota de mar que estaba anclada en el puerto para que las distintas tripulaciones le rindan homenaje. Con tan mala suerte que el rey se enfermó. El futuro rey se enfermó, de modo que no pudieron coronarlo, hubo que postergar todo. Fíjense ustedes que después del reinado de la reina Victoria, que fue el más importante en la historia de Inglaterra, el más próspero, el más importante, la gente estaba muy entusiasmada con ver este hecho histórico y alquiló balcones. La expresión es como para alquilar balcones, es literal. Imagínense, yo estoy acá sobre la avenida Callao en Buenos Aires, en Recoleta. Imagínense que acá pase un desfile militar. Bueno, ahora está la televisión y nadie le daría mucha importancia, pero cuando pasó por acá, por la esquina, el sepelio de Alfonsín, un montón de gente salió a los balcones y a las ventanas a verlo. En el caso de Krell con Henry, uno de ellos puso en la planta baja del edificio un cartelito que decía alquilo balcón para ver el desfile de la coronación. Toque timbre en el segundo piso. Y uno de ellos tocó el timbre en el segundo piso, se pusieron de acuerdo y quedaron en que el día del desfile, tal día, tal hora, iban a tener una mesita con 2 mesas y bueno,
algunos whiskies o seguramente té porque son ingleses. Entonces, ¿qué pasó? No se pudo hacer el desfile. La mayoría de la gente que había alquilado balcones no tuvo problema. Le dijo, che, ¿qué te parece? ¿Lo dejamos para la semana? Sí, ningún problema. La semana que viene es lo mismo. Vení tranquilo, te pongo la mesita, el whisky y el té. Pero Krell con Henry no se pusieron de acuerdo. Entonces, ahí el problema era este. El balcón estaba, la mesita estaba y la tetera lista, pero no había nada que ver. Porque aunque el locatario hubiese ido, iba a ver el señor el verdulero, los carros que pasaban, el señor que vendía diarios, no había nada para ver. Entonces, ahí el quid era esto. Ahí se descubrió que a veces la causa que motiva a una de las partes a contratar se extingue, desaparece sola por algo que es ajeno a las dos partes. Y si quedó claro que ese era el motivo de contratación, ese contrato se extingue sin contraprestación, sin indemnización. En el caso concreto de Krell con Henry, pasó que el que puso el carterito decía en la planta baja para ver el desfile. De modo que ambas partes estaban acordes en que la finalidad era ver el desfile. Si no había desfile, ese contrato perdió su razón de ser. Curiosamente, después que ese contrato se resolvió por frustración de la causa fin, se hicieron causas análogas respecto de lanchas que se habían contratado para acompañar a la chalupa del rey que iba a visitar a la flota de mar. Algunas embarcaciones privadas habían sido contratadas para seguir al rey y ver cómo el rey desde el mar recibía el homenaje de la flota británica. Por supuesto, también quedó sin causa. Y en varias de esas causas, sin embargo, no se resolvió como en Krell con Henry, sino que los jueces británicos volvieron a decir, señor, ¿usted se comprometió? Bueno, entonces pague. Y uno incluso dijo, bueno, si tiene la chalupa puede irse a una isla cercana a hacer un picnic. Nos quedan 10 minutos. Gracias, Ignacio. En nuestro país hubo 3 casos, y con esto voy a terminar. Los 3 casos tienen las 3 situaciones interesantes. Uno es los alerces contra Carrefour. En Panamericana, en la provincia de Buenos Aires, hay un shopping que se llama Soleil. Cuando el shopping Soleil se instaló, el emprendedor que daba en alquiler los locales tenía preparado proyectado locales de restaurante, de cines, de juegos y un supermercado que era Carrefour. Carrefour alquiló y puso su supermercado, pero resulta que nadie puso juegos porque no había interesados en poner juegos, nadie puso cines porque no había interesados en poner juegos y nadie puso restaurante. Entonces Carrefour dijo, caramba, no es lo mismo tener el supermercado acá si hubiese restaurante o cine, que la gente cuando sale del cine dice, che, gordo, nos quedamos sin leche, y bueno, entremos a Carrefour a comprarla. O, uy, mirá, llegamos temprano al cine, y bueno, vayamos a Carrefour y compremos un desayuno para mañana. O hacían tiempo, no es lo mismo en un shopping que la gente esté adentro haciendo tiempo, en cuyo caso se tiente y va al supermercado, que la gente entre a un comercio, compre y se vaya. Entonces Carrefour le dijo al locador, esto no era lo que usted me pintó, entonces resuelvo por frustración de la causa de fin, y los jueces le hicieron lugar. Otro caso fue
Turay con Nahuel. Se trataba del alquiler de un arrendamiento rural que era para ganadería, pero resulta que el campo no tenía aguada, de modo que ahí se podía hacer de todo menos crear ganado. Y el más interesante es uno que cita Rubén Stiglitz, y se llama Dominela con Panadería y Confitería de la Argentina, que está inédito. Esto es curiosísimo. Y consiste en lo siguiente. Un día el señor Aníbal Dominela vio que su hija lo abrazaba mucho y le decía, papá, papá, qué feliz que soy. Y dijo, ¿qué te pasa, nena? No, papá, no sabes, me voy a casar. Qué bien, querida, qué suerte que te vas a casar, no sabes lo feliz que me haces. Yo te pago la fiesta, te pago todo. Mira, mañana voy a la Panadería y Confitería de la Argentina y contrato todo el catering. Así que vos despreocupate de todo. Bueno, todos felices. Pero una semana antes vino la misma hija de Aníbal Dominela, lo abrazó y se largó a llorar. Papá, papá, no sabes lo que me pasa, papá, no puedo más, no sé, no. Lo descubrí con otra. Le leí el celular y está con otra. No me caso. Hija, bueno, lo lamento mucho, pero bueno, es preferible ahora que antes, que después, perdón. ¿Y qué vas a hacer con la Panadería y Confitería La Argentina? Cuando va Aníbal Dominela a la Panadería y Confitería, dice, no, señor, ya tenemos todo hecho. Bueno, pero no hay nada que festejar, le decía Aníbal Dominela. Y ahí se dio la siguiente situación. En realidad, lo que optó al cumplimiento de la causa fin fue la hija, que no era parte en el contrato con la confitería. Y aunque la hija fuese, por teoría, menor de edad, y el padre hubiese sido, que no lo era, el representante legal, tampoco podía obligarla a casarse para que no se desperdicien los sanguchitos. Entonces, ese contrato, muy interesante, también se dejó sin efecto, sin ese requisito. Bueno, y yo creo que ya debemos estar, ¿no? Si hay alguna pregunta muy puntual o algo organizativo. Sí, con respecto si hay alguna duda o consulta, lo que les voy a pedir en su caso es que por vía de chat, quien quiera hacer alguna consulta, me mande un yo, ok, cosa de yo poder habilitar el micrófono y poder hacer la consulta pertinente. Yo les quiero anticipar que, por favor, que sea una consulta sobre esta clase, no una consulta jurídica, porque si no les voy a pedir participación de los honorarios. Que en estos momentos hace falta. ¿Qué más, Ignacio? Ahí recibí por WhatsApp un formulario de una demanda de habeas corpus para poder salir de la casa. Interesante. Bueno, ya vamos a tener la posibilidad de poder llevarlo a Salta bueno, ojalá. Y tratarlo y mimarlo un poco allá. Bueno, ya créanme que por saber que están ahí detrás ya estoy suficientemente mimado. Pero con mucho gusto iría a Salta también, cuando ustedes lo dispongan. Bueno, aquí están agradeciendo mucho su disertación, doctora, superando todas las expectativas. Han quedado anonadados, así que realmente ha sido un placer poder contar con usted, Doc. Y bueno, desde ya obviamente agradeciendo a todos y a todas quienes se han conectado y hemos podido compartir estas 2 horas junto al doctor. Y bueno, seguimos en la continuidad nosotros de la maestría, por ahora mediante este medio, y ojalá ya dentro de poco para la segunda parte poder comenzar con las clases presenciales. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Ignacio, gracias Rodrigo, hasta pronto, hasta luego. Adiós, doctor. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Yo me quedo unos segunditos igual en línea por si hay alguna duda o consulta que haya quedado pendiente, y si no ya me voy también despidiendo de ustedes.